Camino con Conciencia, con Jan Santana. Gracias y Padre eterno Dios sobre tu vida en este hermoso día. Yo soy tu amigo, tu hermano Jan Santana y estoy contento porque estamos en este canal de YouTube Vivo por Fe y específicamente en este podcast Camino con Conciencia. Sí, aquí traemos reflexiones de la vida cotidiana, pero sustentada en la palabra de Dios. Tratamos de estar en contexto y realmente cristocéntrico, porque es importante que lo que compartamos, lo que podamos compartir, realmente esté centralizado en la persona de Cristo, que no podamos perder cuál es el horizonte, porque es Él. Hoy, en este podcast, Camino con Conciencia, tenemos un tema interesante, de acorde al tiempo y muy necesario. Sí, muy necesario. En este podcast Camino con Conciencia, hoy vamos a reflexionar un tema fundamental que lleva por título: Dios nos llama al guardar el espíritu, no el cuerpo. Oye bien, Dios nos llama a guardar el espíritu, no el cuerpo. Y muchas veces nos preocupamos por lo externo, pero nos preocupamos también por lo visible. Pero Jesús nos enseña que lo más importante es lo que llevamos dentro. El pastor Charlie Spurgeon dijo una vez: Dios no mira nuestras ropas, sino nuestros corazones. Lo que somos por dentro es lo que realmente importa. ¡Wow! Lo que somos por dentro es lo que realmente importa. Así que hoy vamos a profundizar en lo que significa cuidar nuestro espíritu. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios y por qué nuestra vida espiritual debe ser la prioridad en nuestra vida? Ojo con eso, es importante entender esto, mi amado hermano y amigo. No estoy en contra del ejercicio, no estoy en contra de un gimnasio, pero yo creo que debemos ponernos a reflexionar y a pensar: ¿es esa mi prioridad? ¿Es eso lo que la Escritura, lo que Jesús me llama a cuidar? Bueno, veremos en el desarrollo. Jesús nos llamó a vivir en el Espíritu. Oye bien, Jesús nos hace un llamado a vivir en el Espíritu. La Biblia nos dice en el libro de Juan, en su capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Te lo voy a volver a repetir porque eso está poderoso. Oye bien, oye lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerda que eso está en Juan 6, 63. Oye lo que dijo Jesús. ¿Quién es que da vida? El Espíritu. Wow. Jesús nos deja claro que lo importante no es lo externo, sino lo interno. La sociedad nos enseña a enfocarnos en la apariencia, en la salud física y en el éxito terrenal. Pero el llamado de Dios es diferente. Oye bien, el llamado de Dios es diferente para tu vida y para mi vida. Y es de esto que yo quiero en este día, a través de este podcast Camino con Conciencia, que tú y yo podamos reflexionar cuál debe ser nuestra real prioridad. Y bien, dice así, en el Sermón del Monte, Jesús dijo lo siguiente. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Oye, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Aquel que trata de tener un corazón limpio es bienaventurado. Oye eso. Dios no nos pedirá cuenta sobre qué tan bien nos vimos antes el mundo. O sea, Dios no nos va a pedir cuenta por nuestra imagen física, sino sobre cómo cultivamos nuestro espíritu. ¡Wow! Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros a tener un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Oye bien, Dios no nos pedirá cuenta sobre qué tan bien nos vimos ante el mundo. ¿Cuál fue mi imagen? Me veía bien, estaba bien como debe de ser, la ropa me quedaba bien, sino de cómo cultivamos el espíritu. La importancia de alimentar el espíritu. Oye, escucha como dicen los rabacucos. La importancia de alimentar el espíritu. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, en capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oye bien, andad en los deseos del espíritu, o sea, andad en el espíritu y no en los deseos de la carne. Pero, ¿cómo se alimenta el espíritu? Y yo te voy a nombrar por lo menos 3 cosas en las cuales uno puede cultivar o puede alimentar el espíritu. Y sabe, es importante entender que debemos andar en el espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas personas, y me atrevería a decir el 95% de las personas que asisten, por ejemplo, a un gimnasio, no lo hacen por cuidado de salud. No es cierto. Lo hace por una imagen, por cuidar una imagen, por mejorar una imagen, para que la ropa le quede mejor, para poder exhibir un cuerpo en buenas condiciones, pero no realmente por un estado de salud. Y no te lo digo porque yo esté gordito, no. Ahora mismo, gracias a mi amada esposa, hemos entrado en una alimentación sana, porque hay que comprender y entender que lo que uno come es lo que provoca ciertas situaciones. Sí, eso es así. O sea que dentro de un tiempo ustedes van a ver mi figura un poquito más delgada. Y no fue porque fui a un gimnasio, sino porque decidí tener conciencia en la alimentación. Eso es importante. Bueno, ¿cómo alimentar el espíritu? 3 cosas te voy a mencionar. Primero, oración constante. Jesús oraba sin cesar. La oración tiene que ser parte de nuestro diario vivir. En Lucas capítulo 5, versículo 16 se dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tomaba su espacio para orar. Y yo te voy a decir algo, vemos muchas personas que se toman 1 y 2 horas para hacer ejercicio, pero no hacen los ejercicios más importantes, que son los espirituales. Y por eso hay flaqueza en la accionar y en la actitud. Y viven alimentando los deseos de la carne. Segundo, lectura de la palabra. No podemos fortalecer el espíritu si no leemos la Biblia. Yo he creído fielmente que la Biblia es el manual de vida. La Biblia no fue escrita solamente para los cristianos. La Biblia fue escrita para el hombre, y todo hombre que decida prestar atención a la lectura de la palabra, déjame decirte que en su debido tiempo se hace más sabio. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando tú y yo tenemos conocimiento bíblico y decidimos aplicarlo en nuestra vida, nos hacemos hombres y mujeres más sabios. Y tercero, comunión con Dios y los hermanos. O sea, debemos tener confraternizar, congregarse. Por eso yo ahora he tomado la decisión, movido por el Espíritu Santo, por Dios, a hacer células virtuales. Y en lo adelante vamos a ver a dónde Dios, a través de su Espíritu, nos va a llevar. Pero es necesario tener una vida
confraternizando y congregacionar. Hay que reunirse, hay que compartir, hay que edificar. ¿Por qué? Porque nosotros unos con otros somos parte de un cuerpo y debemos procurar que el cuerpo esté sano. Así que es importante. El evangelista Leonard Ravenhill dijo: no hay tal cosa como cristianos poderosos en la carne, solo los que viven en el espíritu pueden impactar al mundo. Escucha bien, mi amado hermano, escucha bien esto. No hay tal cosa como cristianos poderosos en la carne. Solo los que viven en el espíritu pueden impactar el mundo. Óyeme, te voy a decir algo. Una persona que decide asistir al gimnasio y ponerse en una buena condición física, si no tiene una buena alimentación espiritual, aunque sea un exitoso en los ejercicios, óyeme, no va a impactar de una forma majestuosa, espiritualmente hablando, a otros si no alimenta el espíritu. O sea, tú podrás ser una inspiración para muchos, pero en la carne, en el espíritu no. Porque para ser impactado, o sea, para impactar en el espíritu, te di la característica: oración constante, lectura de la palabra y confraternizar con los demás. Así que el cuerpo, oye bien, es temporal, pero el espíritu es eterno. El cuerpo es temporal, pero el espíritu es eterno. Pablo nos recuerda en 2 Corintios, su capítulo 4, versículo 16, dice Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro ser exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior obstante se renueva de día en día. Mira, tú puedes ir al gimnasio todos los días, y aunque te esté viendo mejor que en otros tiempos, ese cuerpo se va desgastando. Porque yo, por ejemplo, tengo 43 años de edad, y lo que yo hacía cuando tenía 15, aunque esté bien ejercitado, no lo voy a poder hacer, porque el cuerpo se va desgastando. Ahora, si hay una comunión con Dios, mi ser interior se va renovando de día en día. Por eso es que estamos llamados a cuidar nuestro espíritu más que el cuerpo. Nuestro cuerpo es temporal. ¿Sabes por qué? Porque se enferma, envejece y un día va a desaparecer. Pero el espíritu es eterno y nuestra prioridad debe ser prepararlo para la eternidad. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Óyeme, ve cuál es. Debe ser prepararlo para la eternidad. Sí, Señor. No debemos obsesionarnos con lo físico y descuidar lo espiritual. Hay personas, mi amado hermano, que son fieles con el gimnasio, pero no con la lectura de la palabra, no con la oración. No son fieles a eso. No son fieles a Dios. Entonces, tienen un cuidado obsesivo con el cuerpo, por su figura, por cómo se ven, pero no tienen un cuidado espiritual. Por eso yo digo, nadie me puede decir a mí que está lleno del Espíritu Santo si los frutos no se ven. Si su accionar no da a entender que está muerto, que la carne está muerta, que sus deseos están crucificados con Cristo y que ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. No. Si tú sigues con la corriente del mundo, deseoso, ansioso por tener una buena figura, por verte bien, es porque tú no has entendido que tu cuerpo es temporal y que el espíritu es por la eternidad. Tienes que entender eso. Por eso yo hoy quiero llamarte a la reflexión en cuanto a qué es lo que realmente debemos cuidar. Jesús nos enseñó a enfocarnos en el reino de Dios antes que en las cosas terrenales. Eso está en Mateo 6:33, nos dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ya quiero concluir este podcast Camino con Conciencia de este tema de hoy. Y es esperando que tú hayas aprendido que Dios nos llama a cuidar lo más importante, nuestro espíritu. No es el cuerpo, que el cuerpo no tenga valor.
No, no es eso. No estamos insinuando eso. Pero nuestro destino eterno depende de la vida espiritual que cultivemos aquí en la tierra. Cuando tú estás claro para dónde tú vas, cuando tú estás claro cuál es tu destino final, óyeme, tú no te afanas por tanto empecinarte en querer vivir una vida eterna aquí, porque aquí no la vamos a vivir. No vamos a ser eternos aquí. La eternidad no es en la tierra. Entonces, cuando tú comprendes esto, que la Biblia así lo enseña, te das cuenta que lo que es prioridad, que lo que sí hay que cuidar es el espíritu. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a lo que mata el cuerpo, mas el arma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oye esto. Hay gente que hace ejercicio de que porque lo va a matar una enfermedad. Oye, no temas a eso. No temas a eso. Teme realmente estar en las condiciones espirituales para que el día que te toque, tú pases a una nueva vida. Por eso dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando tú y yo estamos claros y convencidos para dónde vamos, oye, lo que cuidamos es lo espiritual. Hagamos un compromiso hoy. Yo te invito a que lo hagamos. Primero, dedicar más tiempo a Dios. Segundo, enfocarnos en la vida eterna y no en la terrenal. Tercero, buscar a Jesús cada día, porque solo en Él encontramos vida verdadera. Oye, en el único que tú puedes estar completo, en el único que tú puedes ser rico de verdad, es en Cristo. En el único que hay vida es en Jesús. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a guardar nuestro espíritu en santidad y fidelidad a Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial nos acompañe a poder comprender y entender que necesitamos cuidar nuestro espíritu, que es a lo que Dios nos llama a guardar el espíritu y no el cuerpo. Así que recuerda que este es tu podcast Camino con Conciencia en este canal de YouTube Vivo por Fe, esperando que estas palabras, este podcast pueda ser de mucha reflexión y que podamos poner a Dios en toda nuestra vida en el primer lugar. Shalom, nos vemos en un próximo podcast. Podcast Camino con Conciencia con Jan Santana.